acompaña ahora Robert Valencia, periodista y especialista en asuntos públicos. Se encuentra en Nueva York vía Skype. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Portafolio Global. A ustedes, Ana María, muchísimas gracias por la invitación a su programa. Bueno, Donald Trump viaja a esta cumbre del G20, pero antes va a llegar a Polonia. El gobierno polaco espera que Trump, entre otras cosas, reafirme su compromiso con uno de sus aliados más cercanos, que también es miembro de la OTAN. ¿Por qué es tan relevante esta visita a Varsovia, también en un momento en el que Polonia tiene problemas con Europa? Bueno, precisamente porque Polonia ocupa una posición geoestratégica en esta parte del mundo, en Europa. Obviamente, Polonia es un país que ha estado en transición desde que era gobernado por los comunistas y está entrando en esa etapa de una apertura económica y cultural hacia Europa, pero también teniendo en cuenta que estás muy cerca a Rusia, y no solamente Polonia, también los países bálticos, esos países que de alguna u otra forma tuvieron una influencia soviética en aquel entonces, y que aún en la actualidad, pues Vladimir Putin tiene muchos intereses sobre estos países. Y obviamente tanto Polonia como otros países de aquel bloque exsoviético, como también era Checoslovaquia, pues tienen bases, la OTAN tiene bases y también tiene intereses militares de Estados Unidos, por lo cual eso también enciende las alarmas de parte de los rusos. Así que precisamente Mike Pence va a hacer una visita a los países bálticos, Lituania, Estonia, Letonia, y seguro se van a tocar temas de seguridad y temas económicos a la puerta del que podría considerarse actualmente el archiadversario, como es Rusia, y como es evidenciado en las infiltraciones que se realizaron el año pasado durante las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Ahora, Trump va a llegar al G20 con una popularidad muy mermada en el exterior. Quizá la líder internacional más vocal ha sido la canciller alemana Angela Merkel sobre que los problemas del mundo pues no pueden ser resueltos como quiere Trump, con proteccionismo, aislamiento. Tras la visita también de Trump en mayo, Merkel hacía referencia a ese artículo 5 de la OTAN y el compromiso que debe tener Estados Unidos con la defensa mutua de todos los países miembros de la OTAN. ¿Debe Estados Unidos reconsiderar su lugar en el mundo? ¿Se está buscando un nuevo líder? Indiscutiblemente. Yo creo que lo que escuchamos al principio es esta retórica nacionalista que ha adoptado la administración del presidente Trump y que a la postre, por poner a Estados Unidos primero, lo que ha hecho es aislar a Estados Unidos. Y todo lo que ocurre dentro del país tiene un efecto mariposa, por decirlo de una forma, un efecto que va a trascender las fronteras de ese país. Veamos, por ejemplo, las proyecciones que tiene el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que indica que va a haber una baja en el crecimiento de la economía estadounidense, precisamente por las medidas que está adoptando el presidente Trump. Y no solamente eso, sino que precisamente el Departamento de Estado está eliminando puestos de trabajo, no está contratando suficiente personal que mantenga informado a la Casa Blanca. No hay un secretario asistente en áreas tan importantes como Europa o como Asia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos se está aislando, y no solamente Angela Merkel es una de las personas que está, por decirlo, tratando de ser una líder ante los ojos del mundo, sino también Emmanuel Macron, quien además va a recibir la visita del presidente Trump de cara a las celebraciones de la Bastilla. Estados Unidos no es un país que está en decadencia, me parece que eso es algo muy importante puntualizarlo. No, sigue siendo un país con una importante participación tecnológica, es un país que sigue siendo una potencia militar y su rol en el mundo es mucho más importante que en cualquier momento. Es decir, está la amenaza de ISIS, todo esto, el terrorismo, etcétera. Es decir, pero también Estados Unidos tiene que adoptar una postura menos nacionalista. Hay otra cosa que le quería comentar también, es que esta falta de liderazgo de Estados Unidos está obligando a países como Alemania, por ejemplo, a buscar un acercamiento con países como China, porque y esto pese a que no tiene un récord horrible en materia de derechos humanos, o pese a la reciente ola de adquisiciones operativas en Europa por parte de empresas estatales chinos. ¿Vamos a ver nuevas alianzas entonces? Por supuesto, y yo creo que eso también parte de lo que vimos hace unos meses o hace unas semanas, cuando el presidente Trump optó por retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Ahí se prendieron las alarmas también, porque Estados Unidos
tampoco está cumpliendo con su rol de liderazgo, que muchos países pues miran a Estados Unidos como un líder. Y entra China y le favorece en ese aspecto, porque China es uno de los países que está produciendo energía limpia en tiempo récord, está creando campos de energía solar. Alemania también, pues lo dicho también por la misma Merkel, dijo, bueno, vamos a tener que buscar otros países porque ya no podemos depender de Estados Unidos. China también puede llegar a tener un rol muy importante, ya que Estados Unidos también optó por retirarse del Tratado Transpacífico. Así que es un efecto contraproducente. Mientras el presidente Trump sigue vociferando que Estados Unidos está primero, pues está rezagándose en el campo internacional y no le va a convenir. Va a tener un efecto contrario en el sentido de que si no tiene información importante de lo que ocurre en otros países con personal calificado, mientras que Rex Tillerson, el secretario de Estado, sigue cortando y dejando ir a muchos de los personales calificados, la amenaza a la seguridad de Estados Unidos se hace más latente. Suena contraproducente, pero eso es lo que puede llegar a ocurrir. Pues muchísimas gracias por su análisis. Era Robert Valencia, desde Nueva York, vía Skype, periodista y especialista en asuntos públicos. Gracias por estar aquí con nosotros en Portafolio Global. Buenas tardes. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.